recoger internacionalista Miguel Ángel Rodríguez Mackey. ¿Cómo está? Bienvenido a los desayunos de Correo y sí, por fin se firmó el acuerdo para eliminar la visa Schengen. Sí, creo que es una gran noticia, una buena noticia para los peruanos. Fíjate, desde agosto de 2013, que comenzó la etapa más difícil, ardua, que es la decisión política de la Unión Europea. Esto es, sí, digamos, el sustrato más interesante. Y la segunda parte devino ya el tramo jurídico que se ha instrumentalizado el día lunes con la firma del acuerdo de exención propiamente dicha. Esto es bueno, porque está diciendo dos cosas. Primero, que la Unión Europea mira al Perú con confianza, ¿no es cierto? Es un país que ha venido creciendo, puede crecer menos, pero crece, esto es muy importante. Y los peruanos, en consecuencia, que van a ser objeto de este beneficio de exención de visa, ahora podrán ir a Europa sin tener que hacer esas colas que hacíamos antes, cuando viajábamos a Europa, ¿no es cierto?, en las embajadas. Esto no significa tampoco una libertad absoluta. Hay que tener en cuenta que hay ciertos requisitos que cumplir cuando uno llega al aeropuerto en cualquier territorio Schengen. Evidentemente van a pedir el pasaporte biométrico o el mecanizado que tenga 10 años de vigencia y que haya sido expedido hasta el 7 de julio del año pasado, que pueda tener uno un seguro de vida, de salud, ¿no es cierto?, más o menos por 30.000 euros, que tenga una carta de invitación, o sea, requisitos que normalmente se piden a todo viajero, que revelan evidentemente que uno va para hacer turismo, para visitar a la familia, que hay tantos peruanos en Europa, para explorar negocios, en fin. Algunos dicen que estos requisitos todavía son complejos. Por ejemplo, el tema de la carta de invitación, para quien quiera hacer turismo no queda claro cómo sería. Estos temas de alguna manera aligeran en algo el trámite, pero aún mantienen alguna documentación que es difícil de conseguir, ¿no? Sí, pero Antonio, pero hay que decirlo, fíjate, no es lo mismo ir a una embajada, hacer tu cola y esperar que en la ventanilla te digan si calificas o no calificas, que llegar al aeropuerto del destino y mostrar estos documentos que evidentemente los pueden tener ya las personas que realmente van a Europa para conocerla, para hacer turismo. Y esto es bueno, y esto es importante, porque tampoco existen las fronteras abiertas, así nomás. Europa, que acaba de pasar por un estadio difícil, los ataques terroristas, el tema migratorio, evidentemente tiene que haber, ¿no es cierto?, un mecanismo de control, y ellos han adoptado este procedimiento, pero que, repito, de todas maneras será bueno para que los peruanos podamos viajar. Los pasajes seguramente van a comenzar a disminuir, oferta y demanda, más líneas aéreas. El espacio evidentemente tiene que bajar. ¿Y Europa, por ejemplo, estos países de la Unión Europea, qué ganan con la eliminación de la visa Schengen? Bueno, yo creo que como una Europa, Chabeli, que ha pasado por una crisis importante en los últimos años, cómo ha golpeado colateralmente el efecto Grecia, pues también Europa necesita dinero. Y los turistas, España vive del turismo, por ejemplo, necesitan estos ingresos que devienen de países emergentes como el caso peruano. Así que creo que es bueno. Y también va a agilizar que otros espacios de turismo históricos, clásicos, como por ejemplo el Caribe, que van a ver que ahora hay la posibilidad de ir a Europa, pues también van a tener que empezar a bajar las tarifas. Y la gente van a tener mayores posibilidades de poder darse un espacio para pensar en sí mismos, en la familia. Todos salimos ganando. Todos salimos ganando. Viendo del otro lado, se habla de que estos de alguna manera podrían incrementar la tasa de ilegalidad, en el sentido que si bien pueden estar 90 días, no todos los viajeros están bajo un estricto control del lugar donde van a permanecer. ¿Eso sí podría ser un riesgo? Es una pregunta interesante y qué bueno que lo digas, Antonio. Creo que los peruanos tenemos que tomar conciencia de lo que significa esta exención de la visa y hay que saberla cuidar, porque de acuerdo al documento firmado el día lunes, es una prerrogativa de los países del territorio Schengen, ¿no es cierto?, permitir el ingreso o no de quien llegue al aeropuerto, de manera que hay pues presupuestos lógicos que manejan en estos países y tenemos que saber cuidar la visa y la exención. Y esto será importante también para que entendamos que no significa una luz verde absoluta
sino que son facilidades que nos está dando la Unión Europea para ingresar a ese territorio y conocer el viejo continente. Claro, porque así como se suscribe se puede eliminar también fácilmente, Claro, ¿no? en todo acuerdo, cuando una de las partes incumple, la otra puede unilateralmente levantarla por la falta de cumplimiento de lo establecido. Por eso es muy importante que aprendamos a tener cultura, ¿no es cierto?, de viaje, y no darnos la criollada de decir ahora sí me voy con toda Europa. Eso no puede hacerse, porque eso sí puede ir menoscabando progresivamente a una Unión Europea que, así como políticamente dijo sí a la liberación de la visa, también podría decir en algún momento basta ya. Pero esperemos que eso no pase, pensemos positivamente, y creo que los peruanos tenemos una gran oportunidad, hay que saberla cuidar. Otro tema importante tiene que ver con esta Supermartes ayer, donde ya hemos visto que Donald Trump tiene la mitad de los delegados a su favor, Hillary Clinton una ventaja y un candidato que ya se ha retirado. ¿Cuál es la perspectiva que se tiene adelante? Porque a estas alturas en otras primarias no teníamos tanta ventaja entre el primero y el segundo. Pero antes hay que ver el informe que tenemos listo para un poco entender la situación de lo que ha ocurrido en este Supermartes ayer en Estados Unidos. Donald Trump noquea en las primarias presidenciales republicanas al senador por Florida, Marco Rubio. Tras la derrota en su estado natal, Rubio tuvo que abandonar la carrera presidencial, de forma que ahora las esperanzas del Partido Republicano se centran en el gobernador de Ohio, John Kasich, que logró arrebatar este estado a Trump. Aunque la derrota de Ohio suponga un duro golpe para Trump, el millonario sigue a la cabeza y se llevó la victoria en 3 de los 5 estados que celebraban las primarias, Florida, Illinois y Carolina del Norte. Ted Cruz, quien había concentrado la mayoría de sus esfuerzos en Missouri, Illinois y Carolina del Norte, quedó en segundo lugar detrás de Trump en los 2 últimos estados. Este escenario, que no se produce desde 1976, daría a los delegados la libertad de voto y abriría las puertas a que surgiera un nuevo candidato que no haya participado en las primarias. En la carrera demócrata, Hillary Clinton se afianzó como favorita. Ganó en Florida, Illinois, Carolina del Norte y Ohio, lo que supone un fuerte golpe para su rival Bernie Sanders. Florida, sin duda clave, también ha jugado su papel importante. Ya prácticamente, ¿usted cree que la situación está casi echada, como se diría? Yo creo que hay una corriente que ya está determinada, el cauce está determinado. Creo que es innegable que en el caso de Hillary Clinton con los demócratas y Donald Trump con los republicanos han promovido los espacios para ir ya afirmándose como los futuros candidatos de cada partido. Y eso lo estamos viendo, fíjate, a estas alturas ya el caso de Hillary Clinton, tú lo acabas de decir, es el 65, casi 70%. Ella tiene que alcanzar los 1.232 delegados para poder llegar y está bastante cerca. Y en el caso de Donald Trump, lo mismo. Entonces, a diferencia de otros procesos donde al comienzo no se veía claramente quienes pudieran estar, ¿no es cierto?, en esta lid electoral, ya estamos viendo que los que van quedando empiezan a fortalecer sus procesos hacia adentro, y lo que vamos a ver en adelante seguramente va a ser el apuntalamiento de los dos precandidatos. Y esto seguramente en la convención se va a ver reflejado por el número de votos. Recordemos que las primarias y los caucus lo que buscan es el conteo de delegado por delegado. El que alcance el mayor número en julio en la Convención Nacional Demócrata o Republicana será ungido como el futuro o los futuros candidatos de los dos partidos más importantes y clásicos en la historia de los Estados Unidos de América desde el 4 de julio de 1776, camino a la Casa Blanca. Y de otro lado hay un tema que queremos conversar con usted, que es el caso del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, que se ha informado a través de medios brasileños que él estaría asumiendo un cargo de ministro en el gobierno de Dilma Rousseff y de alguna forma podría así esquivar lo que diga la justicia brasileña. Muy mala señal, hay que decirlo, muy mala señal. Un ex jefe de Estado que quiere taponear, ¿no es cierto?, a la justicia para convertir ese espacio hermético con un despacho ministerial, lo que más bien está revelando es que teme la justicia.
El que no teme tiene que enfrentarla. Y creo que el presidente Lula, si termina convirtiéndose en ministro de Estado, lo que va a hacer es aclimatar y allanar primero un ping-pong desfavorable a la propia presidenta Dilma Rousseff, que ya tiene, como todos sabemos, un proceso estancado momentáneamente en el Congreso para su destitución. Esto evidentemente puede terminar acabando al Partido de los Trabajadores si prosperan estos atisbos de querer eludir a la justicia. Eso de hecho, Lula ya aceptó el encargo y el domingo hemos visto una protesta masiva en varios estados en Brasil contra Dilma y al final Brasil, que ha sido un país que no ha estado muy efusivo en temas de política, no salía mucho a las calles salvo para el carnaval, esta vez lo ha hecho por un tema político. De alguna manera podría haber inestabilidad. Sin duda, Antonio. El Brasil es el gigante sudamericano, es el país mayor empoderado, y lo que pase al interior de una sociedad con 200 millones de habitantes evidentemente impacta. Hay toda una lectura de los partidos de oposición de acabar con este régimen, con cuyas evidencias, el caso Petrobras, el caso Lava Jato, etcétera, tendría pues una relación directa con el fenómeno de la corrupción, que ya no están dispuestos, y además asociado a que el Partido de los Trabajadores tiene más de 12, 13 años en el poder, lo que va asociado al fenómeno del desgaste político que produce quien está en el poder. Pero también del modelo socialista, ¿no? Porque estamos viendo que tanto en Brasil, tanto en Argentina y ahora en Venezuela, pues no está funcionando algo que han aplicado de alguna u otra manera varias de estas naciones en la región. Sin duda, Antonio, lo hemos conversado aquí en anteriores oportunidades también, el asistencialismo, las políticas de subsidios son quimeras, son actos ilusos que no corresponden a una verdadera relación del gobierno con los ciudadanos. Hay que sincerar los procesos, la economía siempre debe ser abierta, sincera. En Argentina siempre se dijo del kirchnerismo que todas las cifras nunca fueron sinceras. Y esto estamos viéndolo en países como Venezuela, como el Brasil, que también están comenzando a producirse giros notables en la económica de estos países que quieren realmente un proceso distinto para la calidad de vida de sus gentes. Muy bien, muchísimas gracias por acompañarnos. No se muevan, que ya llega Johnny Padilla y el bloque de espectáculos. Conmigo será hasta mañana, gracias.